Bueno, hola a todos. Hoy quería comentaros un par de conceptos que pienso yo que son súper importantes de la Ley 39, que además tienen mucha aplicación tanto de cara a supuestos prácticos como también para exámenes teóricos. El primero que vamos a ver relacionado con el tema de las notificaciones, de cuándo surten efectos para unos, para otros. Bueno, ahora os desarrollo un poquitito más. Y luego el otro con conceptos de responsabilidad patrimonial. Vale, lo dicho, son dos conceptos súper preguntables, los he visto en un mogollón de exámenes, tanto a nivel práctico como a nivel teórico. Os lo voy a ejemplificar a través de un par de exámenes de administrativos del Estado de promoción interna, exámenes oficiales de años anteriores, pero lo dicho, son conceptos que he visto preguntados en multitud de ocasiones, podríamos decir que están muy de moda en el campo de las oposiciones. Vale, el primero, por la parte de las notificaciones, tenemos aquí el supuesto, este es el número 2 del C1 de promoción interna del año 2019, vale, nos cuenta mil historias, pero lo importante, lo que os quiero trasladar, lo tenemos aquí. Nos hablan de un procedimiento sancionador, ¿no? Y nos dicen, el 30 de marzo de 2021, una dirección general, se acuerda el inicio de un procedimiento sancionador. ¿Vale? Porque hubo una denuncia que se invocaba patrimonio contra la administración. Genial. La infracción cometida está tipificada como leve en la normativa y la sanción solamente es pecuniaria. Plazo de prescripción de las infracciones 6 meses y la normativa sectorial no establece plazo máximo para resolver y notificar. ¿Vale? Ni ninguna otra especialidad y por lo tanto pues aplicamos ley 39. Vale, eso es lo que nos cuentan. De hecho, va a ser interesante para repasar otro concepto más incluso. Y luego nos dicen, instruido el procedimiento y sin haber mediado ninguna causa de suspensión del mismo, el 29 de junio se pone a disposición del infractor en la dirección electrónica habilitada única una notificación electrónica, a la cual el señor accede el 7 de julio del 29. Vale, aquí esto es lo básico, hay mil historias más en el supuesto, pero esto es lo básico. O sea, nos están contando que se inicia el procedimiento el 30 de marzo del 21, que el 29 de junio del 21 se pone a disposición la notificación con la resolución del procedimiento y el interesado accede el 7 de julio. Vale, y también muy interesante, y es lo primero que aprovechamos para repasar, que la normativa reguladora no hace ninguna referencia al plazo para resolver. Esto también es importante, no es el tema principal del que os quería hablar, pero también es importante y es muy preguntable, tanto a nivel práctico como a nivel teórico, si la clásica pregunta de cuál es el plazo para resolver los diferentes procedimientos, ahí acordaros, cada procedimiento tendrá la duración que establezca la norma reguladora. Eso lo tenemos en el 21.2 de la Ley 39. El plazo máximo para resolver los procedimientos, para notificar la resolución expresa de los diferentes procedimientos, será el fijado por la norma que regule el correspondiente procedimiento. O sea, cada procedimiento tiene su duración, la que establece la norma correspondiente. ¿Qué pasa? En este supuesto nos están diciendo, oye, que la norma reguladora no fija un plazo máximo. Claro, pues para cubrir ese vacío regulatorio tenemos el 21.3. Cuando se dé esta situación, cuando la norma reguladora no fija un plazo máximo, entonces este será de 3 meses. Vale, entonces, esto es muy interesante, acordaros, cada procedimiento dura lo que establezca la norma que lo regule. El mío de dependencia, por ejemplo, dura 6 meses, porque está establecido en nuestro decreto. Pero si la norma que lo regula no dice nada, entonces, supletoriamente, aplicamos esa referencia de los 3 meses que tenemos en la ley 39. Vale, entonces lo primero interesante del contenido del enunciado, como nos dicen que la norma reguladora no fija plazo, pues tenemos que asumir que son esos 3 meses que tenemos en la ley 39. Vale, pero luego la cuestión, el procedimiento, que tiene la administración 3 meses para resolver, se inicia el 30 de marzo del 21, el 29 de junio del 21 se pone a disposición la notificación y el 7 de julio del 21 se accede a la misma por parte del interesado. Entonces, claro, son 3 meses. 30 de marzo, haces el cómputo de fecha a fecha, te vas al 30 de junio. Claro, cuestión, ¿qué fecha tomamos como referencia para ver si se ha resuelto en plazo o no? ¿Tomamos como fecha de referencia el 29 de junio o tomamos como referencia el 7 de julio? ¿Tomamos como referencia la fecha de la puesta a disposición? ¿Tomamos como referencia la fecha del acceso? Muy interesante la pregunta, ¿verdad? Vale, es interesante para cualquier opositor y también efectivamente para los tribunales porque es una de las preguntas que tenemos aquí. Esperad que la busque, que no me acuerdo qué número era. Es una de las... creo que estaba en esa reserva, ¿no? Creo que sí, creo que era el 2 de reserva. Justo, nos dicen, a la vista de lo indicado en el enunciado, ¿procedería a declarar la caducidad del procedimiento sancionador? Claro, fijaros que es un procedimiento que se inicia de oficio, susceptible de producir efectos perjudiciales, según el artículo 25 de la Ley 39, en este caso si transcurre el plazo para resolver, el silencio implicaría la caducidad. Y claro, fijaros que en uno nos dicen, no, ya que la resolución se dictó y la notificación se puso a disposición del interesado dentro del plazo máximo de 3 meses, que es lo que establece la Ley 39, y luego la D nos dice, sí, ya que el interesado accedió a la notificación fuera del plazo máximo de 3 meses, que es el que establece la Ley 39. Las otras dos yo creo que se descartan bien. Pero aquí jugaríamos entre las opciones B y D. O sea, volviendo al tema, volviendo al enunciado, ¿cuál es la fecha que tomamos como referencia?
Y aquí es verdad que a lo mejor en un primer momento, esto tú te vas al artículo 43.3, si no me equivoco, bueno, 43 en general, que es donde tenemos las notificaciones, y lo primero que nos dicen, de hecho, en el 43.2, es que las notificaciones por medios electrónicos se entienden practicadas en el momento del acceso. Vale, entonces tú te quedas con esto y en un primer momento dices, vale, pues el acceso es el 7 de julio, ya habría pasado del 30 de junio y por lo tanto pues, está fuera de plazo esa notificación, han resuelto fuera de plazo caducidad. No, yo os anticipo, la correcta no es esa. ¿Por qué? Porque tenemos un punto tercero, que es el fundamental. Y esto es lo que os quería transmitir para que lo tengáis en mente de cara a supuestos prácticos de estas características. Para que se entienda cumplida la obligación que tiene la Administración de notificar actos o resoluciones en el plazo establecido, basta con la puesta a disposición. Vale, entonces, aquí la clave es esa, como la fecha de referencia para ver cuándo la Administración ha cumplido con su obligación de notificar en plazo, la fecha de referencia sería la de la puesta a disposición, o sea, el 29 de junio. Vale, y de ahí que la correcta en esta pregunta, lo podéis cotejar en el examen, en la plantilla oficial, si no me creéis, que la correcta en esta pregunta sería la B de Barcelona. No se ha producido la caducidad, no procede de declarar la caducidad, ya que esa resolución se dictó y la notificación se puso a disposición del interesado dentro de ese plazo máximo de 3 meses, independientemente de que el interesado accediera después. Da igual, para que la Administración entienda cumplida su obligación de notificar en plazo, no se requiere el acceso por parte del interesado, basta con la puesta a disposición. Vale, y este formato de pregunta es súper habitual. O sea, este es el formato de supuesto práctico que he visto yo en mogollón de ocasiones, aparte de que he visto preguntas teóricas que juegan con eso, o sea, cuándo se entiende practicada en el momento del acceso, cuándo se entiende cumplida la obligación de la Administración con la puesta a disposición, o sea, esos dos conceptos a nivel teórico muy preguntables, pero es que justo supuesto práctico con este planteamiento, te dicen, vale, se inicia en una fecha, se pone a disposición en una, se accede en otra, y lo que suele pasar en prácticamente todos los supuestos es que si tomas como referencia la fecha del acceso es fuera de plazo, si tomas como referencia la fecha de la puesta a disposición está dentro de plazo. Entonces, muy interesante, y aquí quizá a lo mejor conveniente clarificar lo que implica una cosa y la otra, porque en el 43.2 me dices, la notificación se entiende practicada en el acceso. Alguna repercusión tendrá eso, ¿no? Alguna consecuencia tendrá, no lo pondrán así por poner, evidentemente. A lo que se refiere en el 43.2 es cuando se entiende practicada a efectos de asumir que el interesado tiene conocimiento de la misma. O sea, pues por ejemplo, para que empiece a computar el plazo del que dispone el interesado para recurrir, para meter el recurso, pues en este caso lo notifican, el mes que tendría para poner el recurso, empezamos a computar desde el acceso. O sea, digamos que a efectos del interesado, de los plazos que se le puedan abrir al interesado para recurrir, a efectos de asumir que el interesado tiene conocimiento del contenido de esa resolución, de esa notificación, es con el acceso. Pero a efectos de la Administración, de que la Administración entienda cumplida su obligación de notificar en plazo, entonces sería solamente con la puesta a disposición. Entonces, con estos conceptos conviene hilar fino, porque fijaros que eso, a nivel teórico, bueno, te lo memorizas y ya está, pero de cara a un supuesto práctico tienes que entenderlo y tienes que saber aplicarlo. Vale, y esta es la primera. Y os decía que os quería comentar dos cosas, esta chula e interesante, y la otra también muy chula y muy interesante, y quizá pregunta más recurrente, si cabe, es por la parte de responsabilidad patrimonial. Vale, yo creo que por la parte de responsabilidad patrimonial, que es algo súper preguntable, bueno, tanto a nivel teórico como sobre todo de cara a supuestos prácticos, uno de los conceptos estrella dentro de la Ley 39 del procedimiento administrativo respecto a los supuestos prácticos, pero es que justo el aspecto del que os voy a hablar ahora es quizá lo más preguntable de todos, que es lo de si ha prescrito o no el derecho a reclamar. Claro, a lo mejor estáis pensando, hombre, Manuel, es un año, ya lo sabemos todos. Está claro que la pregunta teórica de cuál es el plazo para la prescripción del derecho a reclamar en responsabilidad patrimonial, lo del año es lo más básico. O sea, si no sabéis lo del año, si no acertáis la pregunta del año, siento deciros que es imposible sacarse una plaza, porque es de las preguntas que cualquiera que sea medianamente competitivo las va a acertar. Pero la cuestión es que el plazo del año, vamos al artículo 67, ¿no? Sí, el 67, vamos al 67, y ese plazo del año, el inicio del cómputo no siempre es igual. Depende del supuesto de hecho en el que nos encontremos, tomamos como referencia una fecha u otra para iniciar el cómputo. Claro, nos dicen, y además nos quedamos, hay mucha casuística, pero nos quedamos con el caso que es sin duda el más habitual. Claro, te dicen, los interesados solo pueden solicitar el inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito el derecho a reclamar. Vale. ¿Qué pasa? Como norma general, el derecho a reclamar prescribe al año de que se produzca el hecho o acto que motive la indemnización o que se manifieste el efecto lesivo. O sea, vale, el año, en principio, lo tomamos como referencia la fecha en la que se producen los hechos que nos puedan suponer el perjuicio. ¿Qué pasa? Que luego nos dicen,
En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Entonces, esta es la clave. Y luego hay más supuestos, ¿eh? Hay más supuestos y el ISAQ, digamos, el día en el que inicia el cómputo, difiere. Pero este es el más habitual. Fijaros, y os lo planteo con este supuesto práctico, pero insisto, he visto muchísimos más en este sentido. Nos dicen, el 27 de junio del 17, este señor, Juan Montes, sufre un accidente en sus vacaciones por culpa de una maniobra de un inspector del Ministerio de Fomento que iba en barco y le iba liando, parece ser. Fruto del accidente, el señor está hospitalizado y recibe la alta el 15 de julio. O sea, accidente 27 de junio, alta 15 de julio. Y luego nos dicen, el 28 de junio, bueno, en su representación, se presenta la solicitud de responsabilidad patrimonial. Claro, fijaros, lo mismo. 27 de junio es el accidente. 15 de julio es la curación. Y se reclama el 28 de junio. Claro, dependiendo de qué fecha, del año siguiente, del 18, claro. Dependiendo de qué fecha tomemos como referencia, habrá prescrito o no el derecho a reclamar. Claro, si no nos fijamos bien en lo que dice la ley 39, si nos quedamos solamente con la primera parte, es un año desde los hechos, ha prescrito. Por poquito, pero ha prescrito. El 17 de junio, el 28 de junio es más de un año y por lo tanto habría prescrito. Pero no es esa la fecha que tenemos que tomar como referencia. En este caso ha habido lesiones personales, lesiones, bueno, de carácter físico sí, que no lo concretan, asumimos que físicos, ha habido esas lesiones personales, esos daños personales, y por lo tanto, en este supuesto, el plazo empieza a computar desde la curación o determinación del alcance de las secuelas. En este caso asumimos que la curación es con el alta médica, 15 de julio de 2017, y por lo tanto es esa la fecha que tenemos que tomar como referencia para calcular el plazo del año. Y de ahí que si reclamas, si metes la reclamación el 28 de junio del 18, estaría en plazo, no habría prescrito el derecho a reclamar. Entonces, fijaros, en función de si somos capaces o no de tomar adecuadamente el inicio del cómputo del plazo, pues la respuesta va a ser una, va a ser otra. Y también, aquí lo tenemos en otras preguntas, creo que es la primera. Y justo, según el artículo 67, ¿puede solicitar este señor el inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial? Y nos dicen, la primera, no, puesto que con fecha 27 de junio del 18 prescribe el derecho a reclamar. Y la otra dice, sí, puesto que su derecho a reclamar prescribe el 15 de julio del 18. Claro, dependiendo de qué fecha tomemos como referencia, si la del accidente o la de la curación, habría prescrito o no el derecho a reclamar. Como sabemos, como conocemos seguro, el 67.1 en su conjunto, todo el contenido, sabemos que la fecha para tomar como referencia es el 15 de julio, el día de la curación, y por lo tanto no ha prescrito el derecho a reclamar y está perfectamente bien interpuesta esta reclamación. Vale, así que nada. Al final el trasfondo de este, digamos, segundo consejo es que de cara a cualquier supuesto de responsabilidad patrimonial que tengáis, que es muy predecible que lo pudierais tener, que os fijéis bien en esas cosas, ¿vale? Que os fijéis bien, vale, os pueden decir que el accidente es un día, pero fijaros si es una lesión o cualquier otro supuesto que os puedan plantear, fijaros siempre bien en los días, o sea, en el día en concreto, en saber identificar el día en concreto que tenemos que tomar como referencia para hacer el cálculo del año. Vale, o sea que es súper interesante estos dos conceptos. Espero que os hayan clarificado un poquitito y nada, nos vemos en la siguiente.